Buen día, gente del IAE. Hoy domingo nos encontramos con un texto importante para la vida de la Iglesia, para la vida de Jesús, también para la vida de San Pedro. Dice así San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Momento importante, decía, porque Jesús se ve que quiere hablar a solas con sus apóstoles y se los lleva fuera del lugar habitual de predicación, hacia una zona pagana, lejos de los lugares donde solía moverse habitualmente. Es una práctica habitual de Jesús cuando quiere dedicarse especialmente a sus apóstoles. Y entonces introduce una conversación con una pregunta probablemente introductoria como para soltarlos. ¿Quién dice la gente por ahí que soy yo? Y entonces empiezan a responder con bastante libertad porque se trata de recoger lo que otros han dicho de él, hasta que probablemente viendo cómo se iban soltando, les hace la pregunta que se ve, tenía guardada desde el principio. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Creo que es una pregunta interesante para que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Serías capaz de enhebrar un discurso de 3, 4, 5 minutos explicando quién es Jesús para vos? En el silencio de ese corro que se había formado alrededor de Jesús con los apóstoles, surge la voz de Pedro, que de un modo bastante fuerte le dice con toda claridad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hay que hacerse cargo de que los mismos apóstoles están haciendo todo un itinerario de tratar de entender a quién tienen delante y acaban de vivir una serie de sucesos, la multiplicación de los panes y de los peces, por ejemplo, y una serie de milagros y predicaciones de Jesús que les lleva a conocerlo cada vez mejor y a tratar de hacerse cargo de quién es ese hombre al que acompañan. Y entonces Pedro, tal vez tomando aire y bajando los ojos, le responde con absoluta nitidez qué es lo que él percibe. Tú eres el Cristo, aquel personaje que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Una frase que todavía Pedro no está en condiciones de entender verdaderamente qué es lo que significa, pero se lo dice. Y Jesús lo confirma, le dice efectivamente. Y esto no te lo revelan la carne y la sangre. Es un hebraísmo para indicar que no es algo que se le ocurrió a él, sino que es mi Padre el que te lo ha dictado al corazón, como señala San Lucas. Antes, justo Jesús estaba haciendo oración, como diciendo, esto ha sido preparado, este diálogo ha sido preparado. Desde ese momento Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino, la iglesia. ¿A quién le das las llaves de tu casa? ¿A quién le das las llaves de tu auto si lo tuvieras? Seguramente a alguien que te merece la confianza y se las podés entregar con tranquilidad o con menos tranquilidad según la confianza que le tengas. Jesús le entrega las llaves a Pedro. ¿Está confiando en él por los talentos que tiene? Indefectiblemente Pedro tenía talento, sobre todo yo diría uno, y es el cariño que le tenía a Jesús.
¿Se lo está entregando por sus méritos? Y todavía no. Es cierto que lo sigue con fidelidad a lo largo de toda su enseñanza, pero Jesús sabe, como va a pasar pocos versículos después, que Pedro no tiene todas las luces y sabe también que lo va a traicionar, y sin embargo le entrega las llaves de su casa, la iglesia. Pensemos que Jesús no estaba confiando en Pedro, por decirlo de alguna manera, estaba confiando en él con sus límites, en él con sus traiciones, pero está confiando sobre todo en que las puertas del infierno no prevalecerán contra esa casa, no se va a venir nunca abajo, porque yo te doy mis llaves, la casa es mía y yo la voy a cuidar, a vos te las voy a entregar para que hagas lo que esté de tu parte y yo te voy a acompañar, de manera que siempre tengas la luz y la fuerza para poder sostener el lugar que yo te voy a dar, porque es un lugar difícil. Desde entonces sabemos que Jesús ha apoyado siempre a aquel que en la iglesia es Pedro, al Papa, y confía en él, confía en sus talentos y además confía en que la fuerza de Dios nunca va a poder en contra de la iglesia. Cuando uno pueda por ahí darse cuenta de los problemas que indefectiblemente, como toda institución humana, también atraviesan a las personas de la iglesia, hay que recordar que hay una fundamentación teológica en la confianza que tenemos en el Papa. Me voy a alargar un poco, yo creo que alguna vez en toda esta serie de videos salió, pero recuerdo una vivencia de San José María, que cuando fue por primera vez a Roma y entró en contacto con la Santa Sede, se encontró con gente muy buena y con gente complicada. Tuvo bastantes problemas, para decirlo de alguna manera. Y él contaba cómo, viendo esa realidad que le chocó, porque le parecía como humana, demasiado humana, como dice algún autor por ahí, dice que desde ese momento empezó a tener un amor al Papa más teológico y menos español, menos entusiasta y por motivos humanos, y más profundamente arraigado en esta palabra de Jesús. Es Jesús el que está sosteniendo a Pedro para que él sea, a su parte, a su vez, sostén, soporte de toda la iglesia. Ideas para poder sacar de este evangelio, por ejemplo, acordarnos de rezar por la iglesia, pedir cuando vemos que hay alguna cosa que nos parece que está mal o que sabemos que está mal. No la critiques, porque es tu madre. Y sí, asumir la responsabilidad de decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Rezar por tu madre y la iglesia. Pedile que todos los miembros de la iglesia, fieles laicos, fieles sacerdotes, fieles obispos, fieles el Papa, que seamos todos fieles al mensaje de Jesús y que sepamos mostrarlo. Rezar por el Papa, que no es fácil llevar todo este peso sobre los hombros, y eso lo hemos visto, ¿no? Como a pesar de que es un hombre grande y que se le nota el pasar de los años, en fin, que lo doblega el peso de esta carga que tiene sobre su corazón, sobre su cabeza. Una cosa más que me enseñaba San José María con una frase bastante gráfica y bastante fea, por decirlo de alguna manera, pero que es muy expresiva. Él decía: antes de criticar al romano pontífice, me cortaría la lengua con los dientes y la escupiría lejos. Horrible la escena, la imagen, pero es una buena forma de decir, antes de criticar al Papa, pensátelo 2 veces, porque probablemente si te quedás callado, mejor. Y si rezás, mejor. Antes de criticar a la iglesia, pensátelo, porque probablemente haya otro modo de manejar esa contrariedad que podés sentir cuando veas que hay cosas que no funcionan. Que recemos por el Papa, que recemos por la iglesia, que estamos rezando por nosotros mismos. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.